Welcome to my channel. Hay momentos en los que un simple gesto puede cambiar el rumbo de toda una vida. Para mí, fue cuando mi nuera Mariela colocó mi plato frente a mí aquella noche, y antes de sonreír, me observó en silencio, con una calma tan extraña que me atravesó la piel. Era mi cumpleaños número 66, y lo que debía ser una cena familiar terminó convirtiéndose en una escena que jamás podré olvidar. Su mirada no era de cariño ni de respeto, era expectante. Y en ese instante, algo dentro de mí se estremeció. Nunca fui una mujer desconfiada, pero he vivido lo suficiente como para reconocer cuando el amor se disfraza de hipocresía. Así que, con disimulo, cambié mi plato por el de su madre, que estaba sentada a mi lado. Lo hice sin pensar, movida por una intuición que, con los años, se vuelve más fuerte que la razón. Minutos después, mientras todos reían y brindaban, la madre de Mariela empezó a sudar frío. Su rostro se tornó pálido, sus manos temblaron, y antes de que alguien comprendiera lo que pasaba, cayó de la silla. El ruido del cristal al romperse contra el suelo hizo que el corazón se me detuviera. Todos se levantaron gritando. Y entonces, entre el caos, escuché la voz de mi nieto, Nicolás, que preguntó inocentemente: «Mamá, ¿el plan funcionó?». Por un instante, el mundo se detuvo. Nadie pareció escuchar al niño, salvo yo, y aunque mi cuerpo temblaba, logré mantenerme en pie. Mariela corrió hacia su madre fingiendo desesperación, mientras mi hijo Julián llamaba a emergencias con la voz entrecortada. Yo no dije nada, solo observé y supe, sin lugar a dudas, que aquello no había sido un accidente. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame aquí abajo, en los comentarios, desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Las sirenas no tardaron en llenar la calle. Mientras los paramédicos se llevaban a la madre de Mariela, mi hijo trataba de consolarla. Ella lloraba desconsolada, aferrada a él como una actriz que repite un papel aprendido. Yo la miraba en silencio, recordando cada una de las veces que me pidió no meterme en la cocina o no tocar sus cosas. Mariela siempre había tenido una sonrisa amable, demasiado amable. Cuando la ambulancia se fue, el silencio en la casa se volvió insoportable. Mi nieto seguía mirando la mesa, confundido. Fui hacia él y lo abracé. Su cuerpecito temblaba. Le susurré al oído: «Todo está bien, mi amor. No digas nada». Él me miró con esos ojos inocentes que lo ven todo y me dijo, casi en un suspiro: «Mamá dijo que tú ya no ibas a sufrir más». Me quedé helada. ¿No sufrir más? ¿Desde cuándo mi nuera creía que yo sufría? ¿Y por qué su hijo repetiría esas palabras con tanta naturalidad? Esa noche nadie durmió. Mariela no paraba de llamar al hospital. Decía que su madre estaba estable, que quizá fue una reacción alérgica, pero sus manos no dejaban de temblar. Julián trataba de tranquilizarla, sin notar que su esposa apenas lo miraba. Y yo, sentada en el sillón del comedor, repasaba mentalmente cada gesto de la cena, su insistencia en servirme personalmente, el brillo nervioso en sus ojos y aquel detalle mínimo que ahora cobraba todo sentido. Había cocinado solo para mí. Recordé cómo días antes me había pedido que descansara, que no me preocupara por nada, que ese año ella se encargaría de todo. «Usted solo disfrute, suegra», me dijo con una sonrisa. Y yo, ingenua, acepté. Nunca imaginé que ese descanso sería su forma de deshacerse de mí. Cerca de la medianoche, el teléfono sonó. Mariela contestó, aún con la voz rota por el llanto fingido. «Sí, Hospital Central». Su rostro cambió. El color volvió a su piel de golpe, y por un segundo creí ver alivio en su mirada. «¿Estás segura?», preguntó. «Ah, sí, entiendo. Gracias». Colgó despacio. Julián la miró, angustiado. «¿Qué pasó? ¿Cómo está tu mamá?». Mariela bajó la cabeza, fingiendo tristeza. No sobrevivió». Mi hijo se llevó las manos al rostro. Ella lo abrazó, ocultando una mueca que duró apenas un parpadeo. Pero yo la vi, y supe que, para ella, ese desenlace no era una tragedia, sino un error de cálculo. Esa madrugada, cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en el comedor, mirando los platos aún sobre la mesa, el mío limpio, el de la madre de Mariela,
cubierto por un mantel. Me acerqué despacio y retiré la tela. El olor que emanaba era dulce, químico y real. Un olor que no pertenecía a la comida, sino al miedo. Mi esposo, en vida, fue químico farmacéutico. Había trabajado con decenas de sustancias peligrosas. Y yo aprendí de él algo que nunca olvidé. Los venenos más letales son los que no dejan huella inmediata. Toqué el borde del plato y comprendí que había estado a segundos de morir. Mariela lo planeó con cuidado, quizá durante meses. Y de no ser por esa intuición, ese escalofrío que me hizo cambiar los platos, ahora sería yo quien estaría camino al hospital. A la mañana siguiente, todo parecía normal, demasiado normal. Mariela vestía de negro, con el rostro sereno, recibiendo llamadas de condolencias. Mi hijo, devastado, apenas comía, y Nicolás, el niño, no hablaba. Solo me miraba con una mezcla de culpa y miedo. Decidí guardar silencio. No tenía pruebas, solo sospechas. Y en una casa donde el amor se disfraza de costumbre, las sospechas son más peligrosas que la verdad. Pero en mi interior juré que lo descubriría todo. No por mí, sino por ese niño que aún creía que la maldad podía tener buenos motivos. Esa tarde, cuando Mariela salió a arreglar los papeles del funeral, entré a la cocina. Todo estaba impecablemente limpio, demasiado. Ningún resto de la comida, ninguna olla sucia, ningún olor. Solo el sonido del refrigerador y en el cubo de basura una pequeña botella vacía, sin etiqueta, con un leve aroma metálico. La tomé entre los dedos y la guardé en mi delantal. Miré el reloj. Eran las 5:44 de la tarde, y aunque no lo sabía aún, ese fue el momento exacto en que dejé de ser víctima y comencé a ser cazadora. La guerra, silenciosa y fría, acababa de empezar. Nunca he creído en presentimientos, pero desde aquella noche, mi cuerpo parecía advertirme antes que mi mente. Era como si el aire de la casa hubiera cambiado, más denso, más pesado, como si en cada rincón se escondiera una sombra que me observaba. Intenté convencerme de que eran imaginaciones mías, que el trauma del accidente me había dejado paranoica, pero las mentiras huelen, y esa casa olía a veneno. Las horas posteriores al funeral fueron un desfile de rostros hipócritas. Vecinas que nunca me hablaron vinieron con flores y frases huecas. Mariela, vestida de negro riguroso, se comportaba como una viuda ejemplar, cuando la única muerte que realmente la tocaba era la suya, la del disfraz de buena esposa. Yo la observaba en silencio. Cada palabra suya era una actuación, cada lágrima, un cálculo. Esa misma noche, mientras ella dormía, me levanté a revisar la cocina. Tenía que entender qué había pasado. Y allí, entre el orden impecable que tanto le gustaba, noté algo extraño. Un frasco de condimento, aparentemente orégano, estaba fuera de lugar. Cuando lo abrí, un olor amargo, químico, se mezcló con el aire. No era orégano, y supe, con absoluta certeza, que aquella mujer había intentado matarme. No lo grité, no lloré, no podía. Solo sentí una calma helada recorrerme el cuerpo, la misma calma que precede a una tormenta. Apreté el frasco contra el pecho y supe que algún día, en algún momento, se arrepentiría de no haberme matado cuando pudo. Durante los días siguientes, Mariela empezó a comportarse de forma diferente, más atenta, más dulce, casi servicial. Cada mañana preparaba mi desayuno con una sonrisa que pretendía ser sincera. «Descanse, suegrita», me decía. «Usted ya ha hecho bastante». Yo asentía, sabiendo que cada palabra suya escondía veneno. Literalmente. Julián, mi hijo, no notaba nada. Vivía encerrado en su oficina, trabajando horas extra, como si el dolor fuera algo que pudiera esquivar con ocupación. Nunca fue un hombre de sospechas. Desde niño, creía que todos decían la verdad, y ahora su mayor debilidad era confiar ciegamente en la mujer equivocada. Una mañana, al bajar a desayunar, encontré algo curioso. La leche tenía un sabor metálico. Levanté la mirada. Mariela me observaba desde el fregadero con una media sonrisa. No dije nada. Solo tomé el vaso, lo dejé sobre la mesa y fingí un leve mareo. Ella corrió hacia mí, exagerando su preocupación. «¡Ay, suegra! ¿Está bien?» «Sí, hija». «Solo fue un mareo», respondí con calma. Y entonces vi su rostro endurecerse, apenas un segundo. Esperaba que yo cayera. Aquel día decidí revisar los cajones de la cocina mientras ella salía a hacer compras.
No buscaba nada concreto, pero las cosas hablan cuando uno aprende a escucharlas. Y los objetos de Mariela hablaban de una mujer doble, la perfecta ama de casa por fuera y la estratega silenciosa por dentro. Encontré un pequeño cuaderno con recetas escritas a mano. La mayoría eran postres, pero una de las páginas tenía algo distinto. Una lista de ingredientes tachados y al final, un nombre: cianamida cálcica. Reconocí el término por mi esposo. Era una sustancia tóxica, utilizada en pequeñas dosis como pesticida. Incolora, indetectable. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. Si lo confrontaba, lo negaría. Si lo decía a mi hijo, me llamaría loca. Así que guardé el silencio como un arma y empecé a observar. Una tarde, Nicolás se sentó a mi lado en el jardín. Tenía una libreta de dibujos y un gesto serio, impropio para un niño de 10 años. «Abuela», me dijo en voz baja, «¿por qué mamá te mira así?» «¿Así cómo?» «Como cuando yo rompo algo y no quiero que papá lo sepa». Mi corazón se apretó. Le acaricié el cabello. «No te preocupes, mi amor. A veces los adultos se enojan sin razón». Él bajó la cabeza y siguió dibujando. Cuando terminó, me mostró su dibujo. La mesa del comedor, con 4 personas sentadas y una figura caída al suelo. Sobre la mesa, unos platos de colores distintos. Y en un rincón, una palabra escrita con letras grandes: plan. No supe qué decir. Lo abracé con fuerza y le prometí que nada malo nos pasaría. Pero por dentro sentí un escalofrío tan profundo como si el propio destino me hubiera susurrado al oído. Esa noche, Mariela volvió tarde del hospital. Su madre seguía en coma. Yo fingí estar dormida en el sillón cuando entró. La escuché suspirar, dejar las llaves sobre la mesa y llamar a alguien por teléfono. «No», dijo con voz baja. «Aún no». «Sí, ya sé que falló, pero no es tan fácil». «No, él no sospecha nada». Silencio, un suspiro. «Está bien, haré otra cena. Nadie repetirá el error». Sentí la sangre helárseme. Otra cena, otro intento. La madre aún viva era solo un obstáculo que el destino se había encargado de apartar. Ahora el camino hacia mí estaba despejado. Me quedé quieta hasta que la escuché subir las escaleras. Cuando el silencio volvió, me levanté y me miré en el espejo del pasillo. Vi mis arrugas, mi rostro cansado, pero también vi algo nuevo, una mirada que ya no temblaba. La mirada de una mujer que sabía que el amor podía ser veneno y que el veneno podía volverse justicia. Durante los días siguientes, actué. Le agradecí por su amabilidad, le sonreí cuando me ofrecía comida, fingí una ternura que me resultaba insoportable. Cada palabra mía era una trampa, cada gesto una mentira calculada. Y mientras ella se confiaba, yo preparaba mi propio juego. Visité a mi antigua vecina, doña Berta, farmacéutica jubilada, y le pedí un favor: analizar un pequeño resto de líquido que había recogido del borde del plato aquella noche. Ella, sin hacer preguntas, aceptó. 3 días después me llamó. Su voz sonaba tensa. «Ángela, eso no era vino ni aceite», dijo. «Era una mezcla tóxica, muy peligrosa». «¿Qué tipo?», pregunté. «Uno que puede causar un paro respiratorio en minutos». Colgué sin despedirme. Me senté en silencio, mirando las manos que sostenían el teléfono. Esas mismas manos que mi nuera había besado fingiendo cariño. Me temblaron, pero no de miedo. Era furia contenida. Esa noche, cuando Mariela entró a mi habitación para desearme las buenas noches, la miré directamente a los ojos. Sonreía, siempre sonreía, pero por primera vez, su sonrisa no me engañó. Detrás de ella, vi el reflejo del miedo. Tal vez intuía que algo había cambiado. Tal vez presentía que el rol de víctima ya no me pertenecía. Porque en ese momento, bajo esa luz tenue, supe algo que me devolvió el aliento. Yo no iba a morir en manos de nadie, y si el destino quería jugar conmigo, esta vez sería yo quien barajaría las cartas. La próxima cena no sería la suya, sería la mía. Dicen que el silencio puede ser el arma más poderosa de una mujer. Yo nunca lo entendí, hasta entonces. En esa casa, cada palabra era una trampa y cada gesto podía delatarme. Así que aprendí a callar, a escuchar, a fingir, y mientras todos dormían, yo tejía en mi mente el plan que pondría fin a la farsa. Mariela, mi nuera, había vuelto a ser la misma de antes, amable, servicial, encantadora. El tipo de mujer que todos elogian por su elegancia y paciencia, pero sus ojos la traicionaban.
En ellos ya no había indiferencia, sino cautela. Sabía que yo sospechaba, y yo sabía que ella lo sabía. Era una danza silenciosa entre dos mujeres que ya no se soportaban y que no podían dejar de observarse. Una mañana, mientras servía el desayuno, noté algo extraño en su manera de hablar. Demasiado dulce, demasiado ensayada. Anoche soñé con su esposo, suegrita, dijo revolviendo el café. Soñé que le decía que usted estaba cansada, que ya era hora de descansar. Qué curioso, respondí, sin levantar la vista. Yo también soñé con él. Pero en mi sueño me decía que tuviera cuidado con las serpientes que sonríen. Ella se congeló, solo por un segundo, pero bastó para saber que había entendido. Levantó la taza y bebió en silencio. Ninguna de las dos volvió a hablar de sueños. El ambiente en la casa se volvió espeso, casi irrespirable. Mi hijo Julián intentaba mantener la normalidad, ajeno a la guerra fría que se libraba bajo su propio techo. Yo lo observaba con ternura y dolor. No tenía culpa, pero era ciego. Y su ceguera lo convertía en cómplice. Nicolás, en cambio, veía demasiado. Era un niño, pero su mirada cargaba un peso que ningún pequeño debería soportar. Una tarde, mientras dibujaba en el suelo, me susurró: «Abuela, mamá habla sola en la cocina». «¿Qué dice, mi amor?» «No sé. Dice que algo saldrá bien esta vez y que tú no volverás a interponerte». Sentí un escalofrío. Me arrodillé frente a él. «Escúchame, Nico. Quiero que me prometas algo». «¿Qué cosa?» «Si escuchas a tu mamá decir cosas raras, no repitas nada, ni a tu papá, ni a ella. Solo a mí. ¿Sí?» Él asintió con miedo. Lo abracé fuerte. Era tan pequeño, y sin embargo, el destino lo había puesto en medio de una guerra que no entendía. Esa noche, mientras todos dormían, entré al cuarto de Mariela. Sabía que no debía hacerlo, pero el instinto puede más que la prudencia. Abrí su tocador y busqué entre los cajones. Perfumes, joyas, fotografías, y debajo de una caja de cosméticos encontré una receta médica. El nombre del medicamento me resultó familiar: diazepam. En dosis altas podía provocar desmayos o incluso la muerte si se mezclaba con alcohol. Al reverso de la receta había una nota escrita con letra apurada: «Doble la dosis. Asegúrese de que no note el sabor». Me quedé inmóvil. La caligrafía era de un hombre. ¿De quién? ¿Del mismo que había hablado con ella por teléfono aquella noche? ¿O del médico que le recetaba lo que ella pedía sin hacer preguntas? Fotografié la nota con mi celular. La guardé en silencio y salí del cuarto sin dejar rastro. Sabía que cada paso mío debía parecer inocente, cada movimiento calculado, porque si Mariela sospechaba que la estaba vigilando, yo sería la próxima en caer. Los días se volvieron una rutina de apariencias, desayunos donde las sonrisas eran armas, conversaciones triviales cargadas de veneno invisible, y en medio de todo, Julián, mi hijo, cada vez más ausente, más cansado, más ciego. Un día, mientras recogía la ropa del tendedero, vi algo moverse entre las flores del jardín. Era Mariela, hablando por teléfono, con voz baja. Me escondí tras el rosal. Sus palabras eran como cuchillos. «Sí, ya sé que falló, pero tengo el dinero casi listo». «No, él no sospecha. Está destrozado por lo de mamá». «Sí, la vieja sigue viva, pero no por mucho». El corazón me golpeaba el pecho. La escuché reír suavemente, con una frialdad que me heló la sangre. Entonces, un ruido me delató. Una maceta cayó a mis pies. Mariela se giró de golpe. Nuestros ojos se encontraron. Su expresión fue breve, pero la entendí. Sabía que la había escuchado. Esa noche me costó dormir. Cada crujido de la casa me hacía pensar que estaba en peligro, pero más que miedo, sentía rabia. Rabia de haber permitido que una extraña tomara el control de mi hogar, de mi familia, de mi paz. Y supe que no bastaba con sobrevivir. Tenía que hacerla caer. Comencé a dejar pequeñas trampas, cambios en los armarios, marcas en las botellas, pequeñas pruebas invisibles para medir su reacción. Si tocaba algo, sabría que había vuelto a intentar envenenarme. Y no me equivoqué. 2 días después, el frasco de miel en la alacena tenía una tapa diferente. Mariela nunca usaba miel, solo yo. La observé preparar el desayuno con disimulo, tarareando, con esa sonrisa que tanto me irritaba. Cuando colocó la miel sobre la mesa, la empujó suavemente hacia mí. «Para su té, suegra. Sé que le gusta». La miré a los ojos. «Qué detalle, hija». Abrí el frasco, olí el contenido y sonreí.
Pero hoy no tengo antojo. Ella forzó una risa. Qué pena. Preparé justo para usted. Entonces será para ti, querida. Le serví una cucharada. Ella palideció. No, no, gracias. Estoy a dieta. Su respuesta fue todo lo que necesitaba oír. Guardé el frasco y fingí normalidad. Sabía que esa miel era su nueva trampa, pero también sabía que, al conservarla, tenía la prueba que necesitaba. Los días siguientes fueron una guerra muda. Mariela me evitaba. Su sonrisa se volvió tensa y cada vez que cruzábamos miradas, había en sus ojos un destello de miedo. Yo, en cambio, comencé a sentirme más fuerte. Ya no era la anciana frágil que necesitaba protección. Era una mujer que había visto la muerte de cerca y había decidido mirarla a los ojos. Empecé a anotar todo en un cuaderno. Fechas, conversaciones, gestos, olores, cambios. Cada página era una pieza del rompecabezas que, tarde o temprano, mostraría la verdad. Y mientras escribía, me prometí algo. No habría próxima cena sin testigos. Porque si Mariela quería jugar con veneno, yo le enseñaría que hay venenos que no se beben, sino que se planean. Hay verdades que uno no busca, pero que igual terminan encontrando la forma de tocar a la puerta. Y cuando lo hacen, ya no hay regreso. Eso fue lo que sentí aquella noche, cuando descubrí lo que se escondía detrás del teléfono de casa. El viejo aparato de línea fija, con su timbre metálico, había estado allí desde que mi esposo vivía. Lo manteníamos más por costumbre que por necesidad. Pero lo que yo ignoraba era que aquel teléfono tenía una función que nunca usamos: grabación automática de llamadas. Fue Nicolás quien me lo dijo sin querer. Estábamos jugando cartas una tarde cuando mencionó, con esa inocencia que a veces rompe el alma: Abuela, mamá dice que va a borrar las voces del teléfono antes de que tú las escuches. Solté las cartas. ¿Qué dijiste, mi amor? Eso. Dijo que el teléfono guarda todo lo que hablamos y que tú no deberías oír cosas tristes. Su madre, borrando grabaciones. Sentí un nudo en el estómago. Esa mujer no solo mentía, controlaba cada rincón de mi casa. Cuando todos se durmieron, bajé al salón. La luz del pasillo se filtraba como una línea delgada sobre el suelo. Me acerqué al teléfono y en el costado encontré un botón pequeño que nunca había notado. Decía playback. Presioné con cuidado. Al principio solo escuché estática. Luego, una voz conocida, la mía, dejando un mensaje a mi hijo una semana antes del cumpleaños. Julián, dile a Mariela que no se preocupe, puedo cocinar yo. Mi voz sonaba cálida, ingenua, todavía confiada. Avancé. Otra grabación. Mariela hablando con alguien. El corazón me golpeaba el pecho. Sí, ya lo tengo todo listo. ¿Estás segura de la dosis? Respondió una voz masculina. Lo bastante. Ella no notará nada. ¿Y si Julián sospecha? No lo hará. Él cree que su madre es eterna. Me cubrí la boca con la mano. La respiración se me cortó. No podía creer lo que oía, pero seguí escuchando. La voz del hombre insistía. No me gusta esto, Mariela. No era parte del trato. Entonces olvida el dinero. Yo terminaré el trabajo. El teléfono temblaba entre mis manos. Había dicho el dinero. ¿De qué trato hablaban? ¿Era un amante, un cómplice, un socio? No lo sabía. Solo entendía que el intento de envenenarme no había sido un impulso, sino algo cuidadosamente planeado. Esa madrugada no dormí. Rebobiné las grabaciones una y otra vez, escuchando los mismos fragmentos hasta memorizarlos. La voz de Mariela sonaba distinta en cada llamada, fría, calculadora, como si las palabras no fueran emociones, sino instrucciones. A las 3 de la mañana escuché la última grabación, la voz de mi hijo, mi propio Julián. Mariela, no exageres, es mi madre. Tu madre no confía en mí. Es normal, solo dale tiempo. Tiempo es lo que no tenemos, Julián. No puedo vivir con esa sombra sobre mí. Esa sombra, como la llamas, es quien nos ayudó cuando nadie más lo hizo. Silencio. Y luego, la frase que me rompió el alma. Si de verdad me amas, dejarás que las cosas sigan su curso. Apagué el aparato. Me quedé sentada, temblando. Mi hijo sabía, tal vez no todo, pero sabía lo suficiente para entender que su esposa me odiaba, y aún así no hizo nada. A la mañana siguiente, lo observé durante el desayuno. Parecía agotado, distraído. Tenía las ojeras profundas y los ojos rojos. Mariela, en cambio, irradiaba tranquilidad. ¿Durmió bien, suegra?, preguntó, sirviendo café. Perfectamente,
respondí. Los sueños me trajeron respuestas. Ella alzó una ceja. ¿Respuestas? Sí. A veces el pasado habla, si uno sabe escucharlo. Su sonrisa se tensó, apenas perceptible. Yo bebí un sorbo de café sin apartar la mirada. No tenía miedo. Ella sí. Y eso me dio fuerza. Aquel día visité a mi vecina Berta otra vez. Le pedí que escuchara las grabaciones y que me ayudara a identificar el nombre del químico que había mencionado en la conversación. Tomó nota, analizó, pensó unos segundos. No puede ser, dijo. ¿Qué cosa? Lo que usó no es un veneno común. Es un compuesto médico modificado. Solo alguien con acceso a recetas podría obtenerlo. Supe al instante lo que eso significaba. El cómplice era médico. Y no cualquier médico, sino el de la familia. El doctor Salcedo, amigo de mi hijo desde la universidad, era quien firmaba las recetas de Mariela por ansiedad. Un hombre al que yo siempre saludaba con respeto, sin imaginar que su tinta en un papel podía matar. Esa tarde decidí enfrentarlo. Fui a su consultorio sin avisar. La recepcionista me dejó pasar. Cuando me vio, su rostro palideció. Señora Ángela, qué sorpresa. No vine a sorprenderlo, doctor. Vine a preguntarle algo. Le conté que había encontrado una receta con su firma. No lo acusé, solo lo observé. Su respiración cambió. No sé de qué me habla. Oh, yo creo que sí, respondí con calma. La receta de cianamida cálcica, con otro nombre. El color le desapareció del rostro. Intentó sonreír. Debe haber un error. El único error fue pensar que no lo descubriría. Salí sin decir más. No necesitaba confesiones. Su reacción lo había delatado. Sabía que Mariela lo tenía enredado, ya fuera por dinero o por algo más oscuro. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido en el pasillo. Eran pasos, lentos, calculados. Tomé mi bata y abrí la puerta. Nadie. Solo el teléfono, otra vez, con su luz parpadeando. Una nueva grabación. La reproduje. Silencio. Luego, una respiración. Y finalmente, una voz baja, apenas un susurro. ¿Creíste que podías jugar conmigo, vieja? Solté el aparato. El sonido se cortó. Corrí hacia la ventana. Nadie afuera. El corazón me latía tan fuerte que sentí que me dolía el pecho. La voz era de Mariela, sin duda. Sabía que la había descubierto, y comprendí que mi silencio ya no me protegía. Ella no solo sospechaba, ella planeaba su próximo movimiento. Esa noche no pegué los ojos. Me quedé despierta, mirando el reflejo del jardín bajo la luna. Pensé en mi hijo, en mi nieto, en la vida que había construido con tanto esfuerzo, y supe que el amor, cuando se mezcla con el miedo, puede convertirse en un campo de batalla. La guerra ya no era silenciosa, era inevitable. Y si Mariela quería volver a ponerme un plato frente a mí, esta vez sería yo quien eligiera los ingredientes. Nunca subestimen a una mujer mayor. Nos pasamos la vida observando, escuchando, fingiendo que no entendemos, hasta que llega el momento de mover la primera ficha. Esa mañana, al despertar, ya no sentí miedo. Había pasado de temer por mi vida a planear cómo recuperarla. La grabación con la voz de Mariela seguía en mi bolso, junto con la receta médica falsificada. 2 piezas pequeñas, pero suficientes para derrumbar su castillo de mentiras. Mariela bajó a desayunar con el cabello perfectamente recogido, fingiendo que todo era normal. ¿Durmió bien, suegra?, preguntó con esa sonrisa que ya me provocaba náuseas. Mejor que nunca, hija, respondí. Soñé que la justicia existe. Ella frunció el ceño, sin entender. Pero no dije más, solo me serví café. Lo preparé yo misma. Ya no volvería a dejar que sus manos tocaran mi comida. Esa tarde comencé mi plan. No iba a denunciarla todavía. La policía necesita pruebas, y las pruebas solas no bastan si el culpable sabe fingir. Yo necesitaba verla caer con sus propias manos. Fui a visitar a mi nieto a la escuela. Lo esperé a la salida. Lo abracé fuerte y le pedí que viniera conmigo a caminar un poco. ¿Todo está bien, abuela?, preguntó. Sí, mi amor, pero quiero que me ayudes con algo muy importante. ¿Con qué? Quiero que guardes un secreto, solo entre tú y yo. Le di una pequeña grabadora digital. Le expliqué cómo encenderla y apagarla. Cuando escuches a tu mamá hablar por teléfono o decir cosas raras, solo la enciendes. ¿Entiendes? Él me miró con esos ojos grandes, asustados. ¿Mamá está en problemas? No, hijo, pero a veces las personas buenas se olvidan de quiénes son.
y necesitamos ayudarlas a recordar. Me abrazó, y por primera vez sentí que no estaba sola. Pasaron los días. Mariela parecía más inquieta que nunca. Recibía llamadas secretas, salía sin avisar, y cada vez que regresaba tenía el rostro más tenso. Yo fingía calma, pero por dentro contaba los minutos. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré algo bajo el sofá, un sobre. Tenía el nombre de Mariela Torres de Domínguez y, dentro, una copia de un seguro de vida, a mi nombre. Y la beneficiaria, claro, era ella. El corazón me dio un vuelco. Todo encajaba: el dinero, la urgencia, los intentos. Mi muerte sería su herencia. Guardé el sobre. No iba a enfrentarlo aún. El juego recién comenzaba. Esa noche preparé yo la cena. Julián, cansado del trabajo, se sentó sin sospechar nada. Mariela fingía ternura, sirviéndole vino y hablándole con dulzura. Yo los observaba en silencio. Cuando levanté mi copa, noté algo que me heló la sangre. Mariela no bebió. Su mano tembló apenas un instante, y eso bastó. No probó el vino, solo me miró, esperando. Y yo, con calma, tomé su copa y bebí de la suya. Su expresión cambió, pálida, tensa, con los labios entreabiertos. «¿Qué pasa, hija?», pregunté con voz serena. «¿No brindas conmigo?» No, es que me duele la cabeza», balbuceó. «Entonces ve a descansar. Yo me encargo de todo». Se levantó rápido, casi corriendo. Yo la vi desaparecer por el pasillo, y en ese momento supe que la trampa ya estaba lista. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Esa misma noche, Nicolás entró en mi habitación con la grabadora escondida entre las manos. «Abuela», susurró, «la dejé prendida como dijiste». La tomé y lo abracé con fuerza. «Gracias, mi amor. Ahora vete a dormir, ¿sí?» Esperé hasta que todos durmieron y encendí la grabadora. La voz de Mariela llenó la habitación. «Sí, le puse más de lo que dijiste. Esta vez no fallará». «¿Y el niño?», preguntó un hombre. «No sabe nada, solo repite lo que le digo». «¿Y el viejo?». «Él firmará el seguro mañana. Todo saldrá perfecto». Mi corazón se heló. La prueba estaba ahí. El plan seguía activo. Y mi hijo seguía dormido al lado de una asesina. Decidí actuar antes de que lo hiciera ella. Al día siguiente, preparé todo como si nada pasara: el almuerzo, la casa limpia, las flores frescas en el jarrón. Pero en secreto llamé al abogado de familia, el mismo que había atendido a mi esposo en vida. Le pedí que viniera esa tarde con un nuevo documento: la revocación de cualquier seguro o herencia a nombre de Mariela. Cuando él llegó, Mariela estaba presente. «¿Qué pasa, suegra?», preguntó con fingida dulzura. «Nada, hija. Solo quiero dejar las cosas en orden, por si algo me pasa». Ella se tensó. «¿Y eso por qué lo dice? Una mujer de mi edad debe ser precavida, ¿no crees?». La vi apretar los dientes mientras el abogado me explicaba cada línea. Firmé despacio, disfrutando de cada trazo de la pluma. Ella lo entendió. Todo lo que planeaba ya no tenía valor. Esa noche, escuché pasos en el pasillo otra vez. No era Nicolás, no era mi hijo, era ella. La puerta se abrió suavemente. Vi su silueta en la penumbra. Tenía algo en la mano, un vaso. Me hice la dormida. Sentí el líquido verterse en mi mesa de noche. El aroma, inconfundible, dulce y químico. Mariela salió sin hacer ruido. Esperé 2 minutos. Me levanté con calma y vertí el contenido del vaso en su copa de vino guardada desde la cena. La dejé allí y sonreí. No por maldad, sino por justicia. El veneno que ella había preparado para mí ahora tenía su nombre escrito. No dormí. Me quedé en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj y el eco de mis pensamientos. Sabía que al amanecer algo iba a cambiar. No sabía cómo, pero sentía que el ciclo estaba por cerrarse. Y cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, escuché un grito. «¡Mariela!». Era la voz de mi hijo. «Mariela, despierta». Corrí hacia su habitación. Ella yacía en el suelo, el rostro pálido, la respiración entrecortada. Sobre la mesa, el vaso que yo había dejado. La justicia, silenciosa, había hecho su trabajo. Pero en ese instante, mientras mi hijo lloraba a su lado, no sentí alivio. Solo un profundo cansancio. La guerra había terminado, sí, pero el precio fue demasiado alto.
Y aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Dicen que cuando una persona muere, el silencio que deja no es vacío, es eco, un eco que retumba en cada rincón, en cada recuerdo, en cada palabra que nunca se dijo. Esa casa, antes llena de voces, amaneció muda. Solo se escuchaban los sollozos de mi hijo y los pasos apresurados de los paramédicos que entraban y salían como sombras. Yo estaba de pie, apoyada en la pared del pasillo, viendo cómo se llevaban a Mariela. Su cuerpo inmóvil, cubierto con una sábana blanca, parecía más liviano que la culpa que empezaba a hundirme el pecho. No lloré, no grité, solo respiré. Respiré porque era lo único que me quedaba por hacer. Mi hijo, Julián, cayó de rodillas. ¡No!, gritaba. ¡No, por favor! Intenté acercarme, pero cuando lo hice, me apartó con la mano. «No la toques, no te acerques», me gritó con los ojos enrojecidos. Esa mirada, esa mezcla de rabia y dolor, me partió el alma en dos. Durante las horas siguientes, todo fue confusión. La policía llegó, hizo preguntas, revisó la habitación, tomó muestras. Yo respondí con calma a cada palabra, sabiendo que cualquier gesto podía ser interpretado de 1000 formas. La versión oficial fue intoxicación accidental. El informe preliminar decía que la causa fue una sustancia química mezclada con alcohol. Nadie sospechó de mí. No todavía. Pero mi hijo no me miraba igual. Su silencio era un muro. Esa noche, la casa se llenó de murmullos. Vecinos, familiares, curiosos. Todos murmuraban frases como «qué tragedia» o «tan joven, tan buena mujer». Si solo supieran la verdad. Pero la verdad, a veces, es un lujo que solo se puede pagar con el alma. A los pocos días, el funeral se celebró en la misma iglesia donde años atrás había enterrado a mi esposo. El mismo olor a flores, las mismas oraciones mecánicas, los mismos rostros que fingían compasión. Pero lo que más me dolió fue ver a Nicolás, mi nieto, con su traje negro y sus ojos vacíos. El niño que había sido mi confidente ahora apenas podía mirarme. Me acerqué a él y le tomé la mano. «Mi amor», pero él la retiró con suavidad. «Mamá dijo que si tú ganabas, todos íbamos a perder». Su voz fue un susurro, pero me atravesó como una daga. Quise abrazarlo, explicarle que yo no quería ganar, que solo quería sobrevivir. Pero ¿cómo se explica algo así a un niño? Pasaron las semanas. Julián evitaba hablar conmigo. Salía temprano, regresaba tarde. Yo me quedaba sola, con los ecos de lo ocurrido. Dormía poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mariela antes de caer. Esa expresión de sorpresa, de miedo, la ironía de morir por su propio veneno. Y cada noche me hacía la misma pregunta. ¿Hice lo correcto? La justicia no siempre llega de manos limpias. A veces, la verdad pesa más que el crimen. Y yo lo sentía en la piel, como una sombra que no me dejaba en paz. Una tarde, mientras ordenaba los cajones de Mariela, porque mi hijo no quería tocar sus cosas, encontré algo inesperado. Una carta, fechada una semana antes de mi cumpleaños, dirigida a alguien llamado Luis. La abrí con las manos temblorosas. No puedo más con esta mentira. Él sospecha, dice que la vieja lo manipula, que no es justo que la casa siga a su nombre. Pero no me atrevo a hacer nada sin ti. Si algo sale mal, prométeme que cuidarás de Nicolás. Te amo, M. Luis. Ese debía ser el hombre con el que hablaba en las grabaciones, el cómplice. Y si la carta era real, él no solo sabía del plan, también conocía cada paso. De pronto, todo tuvo sentido. Las llamadas, los silencios, los mensajes. Mariela no actuaba sola, y aunque había muerto, su sombra seguía viva. A la semana siguiente, recibí una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja, escrita con letra masculina. Usted cree que ganó, pero no sabe lo que comenzó. Ella no fue la única que tenía un plan. El papel me tembló entre las manos. Sentí que el corazón se me detenía. Miré alrededor, paranoica, como si las paredes escucharan. Luis. Tenía que ser él, el cómplice, el verdadero enemigo oculto. Guardé la carta en el cajón del escritorio, y esa noche, por primera vez, cerré con llave todas las puertas. Los días se volvieron más tensos. Mi hijo seguía distante, cada vez más ausente, y yo comencé a notar pequeños cambios, objetos fuera de lugar, llamadas que se cortaban cuando contestaba, pasos en el pasillo por las noches. Sabía lo que era esa sensación. Alguien me vigilaba. Intenté contárselo a Julián,
pero su respuesta fue cortante. «Mamá, basta, no empieces otra vez». ¿Otra vez? Mariela no era perfecta, pero no merecía esto. ¿Tú crees que no sé lo que intentó hacerme? «¡Ya basta!», gritó golpeando la mesa. «Está muerta, mamá, muerta, y tú sigues hablando de ella como si te debiera algo». Me quedé en silencio. Por primera vez entendí que lo había perdido. Mi hijo no solo había enterrado a su esposa, también había enterrado la confianza que tenía en mí. Esa noche, Nicolás vino a mi habitación con una linterna. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Abuela, tengo miedo». «¿Por qué, mi amor?» «Hay un hombre afuera. Lo vi desde mi ventana». Me levanté enseguida. Nos asomamos juntos. «¿Y sí?» Entre los árboles del jardín, una silueta se movía lentamente, como un reflejo. El miedo volvió a mí como una vieja conocida. Le pedí a Nicolás que no se moviera y bajé con el corazón latiendo con fuerza. Abrí la puerta de golpe. Nada, solo el viento. Pero sobre el suelo, junto a la verja, había una pequeña caja negra. La recogí. Dentro, una grabadora. La encendí. «Esto no ha terminado, señora Domínguez. Usted quitó a una pieza, pero yo moveré las demás». Mi respiración se cortó. El eco de la voz masculina llenó la noche, y supe que Luis no estaba lejos, que lo que comenzó con una cena apenas estaba empezando. Esa madrugada me senté en el borde de la cama, sosteniendo la grabadora entre las manos. El precio de la verdad, pensé, no siempre es la paz. A veces es solo el comienzo de una nueva guerra. Y si esa guerra era contra mí, entonces el enemigo todavía no conocía lo que una abuela herida es capaz de hacer. El miedo tiene un olor. No es solo sudor o angustia, es un aroma metálico, casi dulce, que se impregna en la piel cuando sabes que algo o alguien te está observando. Desde aquella noche, ese olor llenaba mi casa. No lo veía, pero lo sentía. Luis estaba allí, en algún lugar, observando, esperando. Había pasado una semana desde que encontré la grabadora frente a la puerta, y los días transcurrían entre una calma falsa y un presentimiento que no me dejaba respirar. A veces escuchaba ruidos en el jardín. Otras, creía ver una sombra reflejada en los cristales. Mi hijo insistía en que eran paranoias, pero Nicolás también lo sentía. «Abuela, el hombre del jardín volvió», me susurró una tarde. «¿Lo viste?» «Sí, pero esta vez me miró». Lo abracé con fuerza. Su pequeño cuerpo temblaba, y fue entonces cuando lo decidí. No volvería a esperar. Si Luis quería jugar conmigo, yo misma lo encontraría. Comencé por el principio, la carta que había encontrado entre las cosas de Mariela. Luis, decía, solo un nombre, sin apellidos, pero había algo más. El sobre tenía el membrete de una antigua empresa de laboratorios, Biofarm, investigaciones médicas. Recordé ese nombre. Mi esposo, Ernesto, había trabajado allí décadas atrás, antes de jubilarse. Y, si la memoria no me fallaba, uno de sus compañeros más cercanos también se llamaba Luis. Mi mente hizo clic. Luis Mendoza. Sí, ese era el nombre. Un hombre que solía venir a casa en los años 80. Recuerdo su risa forzada, su mirada insistente. Ernesto siempre decía que era ambicioso pero brillante. Después de un escándalo en la empresa por la pérdida de ciertos productos químicos, lo despidieron. Nunca volvimos a saber de él. Hasta ahora, fui a los archivos municipales y pedí acceso a documentos antiguos de Biofarm. No tenía mucho, solo mi nombre de viuda y mi paciencia. Después de un par de horas, la archivista encontró algo. Un informe sobre la desaparición de una muestra experimental firmada por dos nombres, Ernesto Domínguez y Luis Mendoza. Ambos fueron investigados, pero el caso se cerró por falta de pruebas. El rumor decía que el compuesto había sido vendido en el mercado negro, un veneno modificado para uso controlado. La sangre me heló. Era el mismo tipo de sustancia que Mariela había usado. ¿Era posible que Luis hubiera guardado ese secreto todos estos años? ¿Y que ahora, al morir mi esposo, hubiera regresado para cobrar una vieja deuda? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada frente a la ventana, mirando el jardín iluminado por la luna. El viento movía las hojas como si alguien caminara entre ellas, y entonces lo vi. Por primera vez, claramente, un hombre, de pie junto a la verja, alto, delgado, con el cabello canoso y un abrigo oscuro. No se movía, solo me observaba. Sentí un impulso irrefrenable. Tomé una linterna,
Bajé las escaleras y salí. El frío me golpeó el rostro, pero seguí caminando hasta quedar frente a él. No dije nada, él tampoco. Solo levantó la cabeza y sonrió. «Por fin nos conocemos», dijo con voz serena. «¿Usted es Luis?», pregunté, sin apartar la luz de su rostro. «Supongo que sí. Depende de quién me llame. ¿Qué quiere de mí?». «Lo que me deben». Su respuesta fue como un puñal. «¿Quién le debe? ¿Mi esposo? ¿Mariela? Los dos. Y ahora usted también. Mi esposo murió hace años, y su nuera hace días. Pero los secretos no mueren con la gente, señora Domínguez». Lo observé en silencio. Su mirada no era la de un asesino, sino la de alguien que disfrutaba tener el control. Un hombre acostumbrado a esperar. «¿Qué sabe?», pregunté. «Sé que Ernesto me traicionó. Vendió mi fórmula como suya. Me robó todo. Y luego desapareció». «Eso es mentira», respondí, aunque una parte de mí no estaba tan segura. «¿Está segura?», replicó sonriendo. «Pregúntese de dónde salieron las inversiones que pagaron esta casa». Retrocedí un paso, no porque creyera en sus palabras, sino porque algo dentro de mí empezó a dudar. Volví a casa temblando. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me senté frente al viejo escritorio de Ernesto, el mismo que no había tocado desde su muerte. Revisé cada cajón, y allí, escondido bajo un doble fondo, encontré un sobre amarillento. Dentro, un contrato, firmado por Ernesto y Luis Mendoza. La fecha, 1985. En el margen, a mano, una nota escrita por mi esposo. No tuve opción. Si supiera lo que hizo, no me perdonaría. Sentí un vacío en el estómago. ¿Mi marido había hecho algo terrible? ¿Acaso Mariela lo supo y Luis la manipuló usando esa verdad? De pronto, comprendí que yo era solo una pieza más en un juego que venía desde mucho antes de mí. Pasaron 2 días en los que no salí de casa. Apagué el teléfono. No quería ver a nadie. Solo observaba desde la ventana, esperando que Luis volviera. Y volvió. Una tarde, cuando Nicolás dormía, llamó a la puerta. «¿Qué quiere?», le pregunté. «Hablar», dijo, tranquilo. «No vine a hacerle daño». «¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí?». «Porque usted tiene lo que me pertenece». Le mostré el sobre que había encontrado. «¿Esto?». Él lo miró con una mezcla de nostalgia y furia. «Sí, eso es lo último que queda de mi vida. Mi esposo ya pagó por sus errores. No lo suficiente». Intentó avanzar. Yo retrocedí. Tenía miedo, pero también rabia. ¿Y Mariela? ¿Qué papel jugaba ella? Ella fue útil. Necesitaba dinero. Y yo necesitaba a alguien dentro de la familia. ¿La usó? Digamos que nos usamos mutuamente. Pero ella se adelantó. Se creyó más lista. Su voz se volvió fría. «No pensé que usted sobreviviría. Eso lo arruinó todo». «¿Y ahora?», pregunté. «¿Piensa matarme?». Sonrió. «No, usted lo hará por mí». Dejó algo sobre la mesa, una pequeña botella, idéntica a la que Mariela había usado, y se fue. Esa noche no pude respirar. La botella seguía allí, sobre la mesa, como una invitación al infierno. No la toqué, solo la miré, mientras las palabras de Luis resonaban en mi cabeza. «Usted lo hará por mí». No entendía su significado, hasta que recordé el seguro, los papeles, el dinero. Luis no quería matarme, quería que yo firmara, que transfiriera todo lo que quedaba del legado de Ernesto. Su venganza no era la sangre, era el poder, pero él cometió un error. Subestimó a la mujer que una vez logró sobrevivir a su nuera, porque mientras él creía tener el control, yo ya había grabado cada palabra de nuestra conversación, la botella, su amenaza, su confesión, todo. Y cuando se marchó, llamé a la policía, no como víctima, sino como testigo. Mientras esperaba a que llegaran, me quedé mirando por la ventana. Luis se alejaba lentamente por el jardín, la misma figura oscura, la misma sombra del pasado, y sentí algo que no esperaba sentir, lástima, por él, por mi esposo, por mí. A veces, el veneno no está en un frasco, está en los secretos que decidimos guardar durante toda una vida. Cuando uno vive lo suficiente, aprende que el fin nunca llega de golpe, llega despacio, con pasos suaves, disfrazado de calma. Así llegó esa mañana. El amanecer era gris, la lluvia caía fina sobre los rosales del jardín, y el aire olía a tierra y resignación. Luis había desaparecido la noche anterior, pero dejó más que una amenaza. Dejó la certeza de que todo lo que creí durante años, mi matrimonio, mi familia, mi seguridad,
No era más que una fachada construida sobre secretos. El reloj marcaba las 7 cuando golpearon la puerta. 2 policías, con rostros neutros y gestos de rutina. Uno de ellos se presentó. «Buenos días, señora Domínguez. Nos informaron que tiene pruebas relacionadas con el caso Mendoza». Asentí en silencio. Los conduje al salón y les mostré la grabadora, la carta de Mariela, las recetas médicas, las grabaciones del teléfono. Todo. Mientras revisaban las pruebas, sus miradas se tornaban cada vez más serias. Uno de ellos me dijo: «¿Esto es suficiente para reabrir el caso de la muerte de su nuera?» «¿Y de Luis Mendoza?», pregunté. «Si lo encontramos, también». No respondí. Sabía que no lo encontrarían. Los hombres como él no dejan rastros, solo cicatrices. Pasaron las horas. Me tomaron declaración, grabaron mis palabras, firmé documentos. Cuando terminaron, me dejaron sola. El silencio de la casa me resultó ensordecedor. Fui hasta la ventana. El jardín estaba vacío, pero juraría haber visto una silueta, solo por un segundo. Quizá era el viento, o quizá era la costumbre de esperar el peligro. Decidí sentarme en el sillón del comedor, aquel mismo donde, meses atrás, casi perdí la vida durante mi cumpleaños. Miré la mesa, ahora vacía, y recordé cada detalle: los platos, las risas falsas, la mirada de Mariela. Pensé en ella, no con odio, sino con una tristeza que me dolía en los huesos. Una mujer capaz de tanto mal no nace así. Se hace, poco a poco, a fuerza de resentimiento y soledad. Y comprendí que, en el fondo, tal vez fuimos más parecidas de lo que quise admitir. Mi hijo Julián regresó al anochecer. No me miró al entrar. Tenía la cara demacrada, los ojos hinchados. Se sentó frente a mí, en silencio. Durante minutos no dijo una palabra. El tic-tac del reloj se volvió insoportable. ¿Vinieron los policías?, preguntó al fin. Sí. ¿Les dijiste todo? Todo. Se pasó las manos por el rostro. No sé si puedo perdonarte. Ni yo a mí misma, respondí con voz baja. Se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia caía con más fuerza. Nunca imaginé que todo terminaría así. Nadie lo imagina, le dije. Las tragedias siempre parecen imposibles hasta que nos tocan la puerta. Entonces se giró, con los ojos rojos. ¿Sabes lo peor, mamá? ¿Qué? Mariela me dijo una vez que te tenía envidia. ¿Envidia? ¿De qué? De tu poder sobre mí. Decía que te amaba y te odiaba al mismo tiempo, que tú siempre sabías cómo quedarte con todo. Me quedé helada. Era cierto. Durante años, sin quererlo, fui una presencia demasiado fuerte en su vida. Mi hijo la amaba, pero parte de él siempre fue mío. Y Mariela nunca soportó eso. Él suspiró, agotado. No sé si creer todo lo que pasó. Créeme o no, hijo, pero estoy viva, gracias a eso. Me miró en silencio. Luego asintió y se marchó, sin abrazos, sin despedidas. Y por primera vez comprendí que sobrevivir no siempre significa ganar. A veces significa quedarse sola con el eco de lo que perdiste. Pasaron los días. La policía confirmó que Luis Mendoza había sido visto por última vez en una estación de autobuses, rumbo al norte. Desde entonces, nadie volvió a saber de él. El caso quedó en investigación. Yo, oficialmente, no tenía cargos, pero tampoco tenía paz. Nicolás, mi nieto, seguía viniendo a verme cada tarde. Con él, todo era diferente. Su inocencia era lo único que aún me mantenía de pie. Una tarde, mientras hacíamos galletas juntos, me miró con sus grandes ojos y dijo: «Abuela, ya no hay sombras en el jardín». «¿De verdad?», le pregunté. «Sí, creo que ya se fueron». Sonreí. «Entonces, hijo, podemos encender las luces otra vez». Y lo hicimos. Por primera vez en meses, la casa volvió a brillar. No con la luz del pasado, sino con una nueva, más suave, más humana. Esa noche me senté frente al escritorio de Ernesto. Aún guardaba sus fotografías, sus libros, su aroma. Tomé una hoja en blanco y empecé a escribir. Una carta para mi hijo, otra para mi nieto, y una última, sin destinatario. A veces el amor duele tanto que se convierte en veneno. No porque queramos hacer daño, sino porque no sabemos otra forma de defendernos. Si estás leyendo esto, significa que el ciclo ha terminado. No busques justicia donde ya no queda verdad. Yo hice lo que creí necesario, y aunque el precio fue alto, no cambiaría ni un solo paso, porque hoy puedo mirar mi reflejo sin bajar la mirada. Doblé la carta y la guardé junto al sobre de Ernesto, el de 1985.
Esa noche dormí por primera vez sin miedo, pero la paz, como el silencio, nunca dura demasiado. A la mañana siguiente, el teléfono sonó, el mismo teléfono viejo, el que lo había grabado todo. Miré el reloj, las 6 en punto. Por un segundo, pensé en no contestar, pero algo en mi interior me obligó a hacerlo. «¿Hola?», dije con voz temblorosa. Silencio. Luego, una respiración y una voz, suave, masculina. «Te dije que esto no había terminado, Ángela». El corazón me dio un vuelco. «¿Luis?» «No, querida», respondió la voz. «Soy Ernesto». Sentí que el teléfono se me resbalaba de las manos. No podía ser. Mi esposo había muerto hacía años, pero la voz era la suya. Exacta, idéntica. «¿Qué clase de broma es esta?», logré decir. La voz rió suavemente. «No es broma. Solo quería despedirme. Ya puedes descansar. Luis no volverá. Todo ha terminado». La línea se cortó. El sonido seco del silencio llenó mis oídos. Me quedé allí, sin poder moverme. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Corrí al teléfono. Presioné playback. La grabación automática se encendió. Pero no había nada, ninguna llamada registrada, ninguna voz, solo estática. Me llevé la mano al pecho. Una parte de mí sabía que era imposible. La otra no quería explicaciones. Quizá fue un error técnico. O tal vez, solo tal vez, los muertos también saben cuándo decir adiós. Esa tarde salí al jardín. El cielo estaba despejado, el aire tibio. Las flores de los rosales comenzaban a abrirse de nuevo. Me senté en el banco de piedra y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, ni rabia, ni culpa, solo una profunda sensación de alivio. Miré hacia el horizonte y susurré: «Ya puedes descansar, Ernesto. Yo también lo haré». El viento sopló, leve, como una caricia en el rostro, y juraría que por un instante sentí su mano sobre la mía. Luego, el mundo siguió girando. Los pájaros cantaron. Nicolás rió dentro de la casa, y el teléfono permaneció mudo, porque, al fin, la historia había terminado. No con justicia, no con venganza, sino con verdad, y a veces, la verdad, aunque duela, es lo único que puede devolverle a un corazón su descanso. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Gracias por acompañarme en esta historia, por escuchar cada palabra, por compartir este viaje conmigo. Y antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta, si esta historia te conmovió. Así sabré que estás ahí, apoyando y sintiendo junto a mí. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber desde dónde me acompañas en este camino de recuerdos, dolor y esperanza. Soy Ángela Domínguez, y esta fue mi historia.